Es un gusto, licenciado. Le voy a dar a conocer sobre la actividad de desempeño que se trata sobre lo que son los AINES. Para empezar, pues los AINES son medicamentos o fármacos que pertenecen a la familia, va a la redundancia, AINES, que significa analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Estos medicamentos pues que tienen tres componentes. Pues hay algunos medicamentos que pertenecen a esta familia que no componen, que no tienen los tres componentes importantes, pero sí pertenecen. Los AINES pues han sido de gran contribución a la sociedad a nivel, ahí sí, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial, a la sociedad, a cualquier signos y síntomas que se ha presentado con relación a inflamación, con relación a dolores agudos y crónicos y con relación a fiebre, ¿verdad? Entonces nos ha estado aportando bastante. Entonces vamos a empezar a dar a conocer sobre lo que es la presentación. Pues los AINE nos dice que son una clase de medicamentos que tienen tres propiedades que se había mencionado anteriormente, que son analgésico, antiinflamatorio y no esteroideos. Que actúa inhibiendo la enzima ciclooxigenasa, que anteriormente hemos estado recalcando que es sobre lo que es la COX-1 y la COX-2, que es una enzima que se encarga o que se encarga directamente de lo que es sobre los signos y síntomas de dolor, inflamación y fiebre. Como nos dice aquí, lo que disminuye la producción de prostaglandina, sustancia química que desencadena inflamación, dolor y fiebre en el cuerpo y en el organismo humano. Los AINES se utilizan para tratar variedades de condiciones como artritis, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor menstrual, entre otros. Pero muy importante que recalquemos de que los AINES no se trata para estos tipos de dolores, sino que se trata para dolor agudo y dolor crónico. Para empezar, el dolor agudo porque es algo que se da espontáneamente o que está al instante, que tarda horas o que tenga una reacción muy poco. En cambio, un dolor crónico, pues su nombre lo dice que ya es crónico y ya está prolongado por mucho tiempo. Estos medicamentos también se utilizan para estos tipos de dolores. Y los efectos comunes de los AINES incluyen la irritación gastrointestinal, úlceras estomacales, sangrado gastrointestinal, daño renal y aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. Así como los AINES nos contribuye bastante con disminuir signos y síntomas de lo que presenta el cuerpo humano, también hay efectos adversos, efectos toxicológicos, efectos farmacológicos que le da al cuerpo humano. También tenemos lo que es el mecanismo de acción, lo que es lo que le hace al cuerpo. Los AINES funcionan principalmente bloqueando la acción de la enzima llamada ciclooxigenasa, que anteriormente habíamos mencionado, que es una enzima responsable de la prostaglandina, sustancia química que promueve dolor, inflamación y fiebre. Y mencionar cómo bloquea los diferentes COX y cómo se relacionan los diferentes tipos de dolor que representa el paciente. Ahí es como cómo es que bloquean las diferentes COX. Como nos damos cuenta, el bloqueo no selectivo de la COX-1 y de la COX-2, algunos AINES, digamos los AINES que pertenecen al no selectivo a la COX, quiere decir que le hace a las dos COX, que inhiben las dos COX. En este caso está lo que es el ibuprofeno, naproxeno, bloquean tanto la COX-1 y como la COX-2. Y como también de manera no selectiva, esto significa que inhibe ambas de la enzima por igual. Estos tipos de AINES pueden ser eficaces en alivio de dolor e inflamación, pero también pueden estar asociados a efectos secundarios gastrointestinales como úlceras, sangrado debido a la suspensión de COX, que es responsable de la protección. Es muy importante mencionar de que si nosotros prescribimos un medicamento de familia AINES a un paciente, saber la historia clínica del paciente,
saber los antecedentes médicos del paciente, saber si en algún momento ha consumido algún tipo de medicamento de este tipo y qué medicamentos ha tomado de protector gástrico. Es muy bueno de que si nosotros prescribimos un tipo de medicamento de esta familia, lo acompañemos con un tipo de protector gástrico, porque si nos damos cuenta, es bastante lo que son los efectos secundarios que nos provoca este tipo de medicamento. En el bloqueo selectivo COX, otros AINES, nos dice aquí otros AINES como el Celoxovid, son selectivos a la COX-2. Estos medicamentos están diseñados para inhibir principalmente la COX-2, que está asociada a la inflamación y al dolor. A la COX-2, esta enzima está específicamente que es la producción y desencadena la inflamación y el dolor, ¿ya? Entonces, tenemos que fijarnos en el signos y síntomas que presenta el paciente para poder recetar o prescribir un medicamento de este tipo de esta familia, perdón. Entonces, aquí como dicen, para preservar la función de la COX-1, que desempeña un papel muy importante de la protección gástrica, se supone que estos medicamentos tienen un menor riesgo de efectos secundarios gastrointestinales a comparación con los AINES no selectivos. Entonces, los medicamentos de bloqueo selectivo de COX-2 se supone que tienen un menor riesgo en provocar efectos adversos en, en, en las personas o en el cuerpo humano, aunque pueden presentar otro riesgo como problemas cardiovasculares. Entonces, como nos damos cuenta es que todos los medicamentos, todos los fármacos que fueron creados a nivel, ahí sí, creados y inventados, pues tienen sus ventajas y desventajas. ¿Cómo se relacionan con los diferentes tipos de dolor? Eh, Como nos damos cuenta, dolor inflamatorio, ¿ya? Si hablamos del dolor inflamatorio y el medicamento tiene un efecto o tiene la propiedad inflamatoria o inhibe la inflamación, pues trabaja y hace de que se disminuya una inflamación. Es muy bueno el dolor agudo y el dolor crónico que habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? Entonces, estos medicamentos actúan en el dolor agudo y en el dolor crónico. Y continuamos con las precauciones al prescribir los AINES y contraindicaciones. Una de las primeras precauciones para poder describir estos medicamentos es evaluar el perfil de riesgo del paciente. Es lo que yo les decía anteriormente, saber la historial clínica, los antecedentes, qué tipo de medicamentos ha tomado y qué efecto le ha hecho o no le ha hecho ningún efecto. Seleccionar el AINE adecuado. Saber muy importante de la enzima de la COX para poder prescribir estos medicamentos, ya si pertenece a no selectivo con mayor selectividad o selectivo a la COX-3. Utilizar la dosis más baja efectiva durante el menor tiempo posible. Si a un paciente le hablamos con dolor agudo, con una inflamación aguda, dependiente de su impresión clínica, podemos describir la dosis más baja que se puede utilizar con un paciente y por menos tiempo de frecuencia que podemos. Esto quiere decir por 3 días. Si fuera necesario, que no se pase 3 días. Ya, si es muy máximo, es 7 días durante 8 horas, dependiendo de qué tipo de AINES. Considerar la combinación con protectores gástricos, eso es lo que yo les mencionaba, tener un criterio profesional para poder acompañar estos medicamentos con un protector gástrico. Ahí está el lansoprazol, el omeprazol y la ranitidina, que se le puede utilizar una dosis única durante 24 horas. Necesitamos vigilar la función renal hepática. Es muy bueno de que decirle y darle una educación a los pacientes de que lleguen a hacer un tipo de examen en un laboratorio clínico, máximo que sobre la creatinina, cómo es que ha estado reaccionando sus riñones ante estos medicamentos. Educar al paciente sobre los efectos secundarios, dar un buen plan educacional, educar al paciente sobre los efectos secundarios, considerar alternativas en ciertos grupos de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces también continuamos con contraindicación más comunes de los AINES. Antecedente a reacciones alérgicas, no dar medicamentos que si el paciente nos refiere a antecedentes alérgicos, úlceras
peptídicas o hemorragia gastrointestinal es muy contraindicado a los AINES, insuficiencia renal hepática grave, no suministrar AINES, embarazo y lactancia. Pues durante ya la lactancia materna sí se puede prescribir algunos medicamentos que pertenecen a AINES y algunos no. Enfermedades cardiovasculares establecidas no se puede prescribir AINES. Trastorno de coagulación no podemos prescribir. Es muy importante saber de que la COX-1 a veces se encarga de aumentar la plaqueta y cuando hay una plaqueta pues provoca problemas de coagulación. Continuamos, fármacos a utilizar de acuerdo al dolor e inflamación, es lo que yo les mencionaba anteriormente, se pertenece a no selectivos con mayor selectividad o selectivos al 100% de la COX-2 o la selectivo a la COX-3. Clasificación de los AINES conforme la clasificación del dolor, que podemos decir dolor moderado, dolor leve. Entonces aquí podemos, del dolor moderado, podemos mencionar lo que es ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco. Dale. Los dolores moderados podemos utilizar celecoxib y meloxicam. Y el dolor agudo posoperatorio, pues es muy bien, ¿no? Ketorolaco, que ahorita que ya no existe el ketorolaco, que ya es el dexketoprofeno, que sería en apoyo 50 miligramos o en tableta 25 miligramos cada 8 horas durante 3 días si se maneja mucho dolor. Sí. Y continuamos con los medicamentos esteroides. Los medicamentos esteroides, pues como pertenecen o conocidos también como corticosteroides y glucocorticoides, que son una clase de medicamentos que limitan acciones hormonales corticosteroides producidas naturalmente en el cuerpo. Tienen potentes propiedades inflamatorias e inmunopresoras, lo que significa reducen la inflamación y suprime el sistema inmunológico. Pues estos medicamentos son antiinflamatorios muy buenos que a muchos años anteriormente que fueron derivados de la hormona cortisol. Es muy bueno saber de que estos medicamentos, saber a qué pacientes prescribirlos, a qué pacientes recetarlos, a qué tipo de pacientes hay que darlos, porque sabemos de que los esteroides son muy buenos en antiinflamatorios, pero tienen bastante efectos secundarios en un paciente. Entonces, en el mecanismo de acción, pues son hormonas producidas. Entonces, el mecanismo de acción de estos medicamentos son antiinflamatorios inmunosupresores. Funciona a imprimir las respuestas del sistema inmunológico y reducir la producción de sustancias que causan la inflamación. ¿Qué es lo que dañan los esteroides cuando se prescriben de una manera prolongada? Supresión del sistema inmunológico, osteoporosis, aumento del riesgo de diabetes, hipertensión arterial, aumento de peso, trastorno del sueño y cambios emocionales y mentales. ¿En qué tipo de pacientes se prescribe estos esteroides? A pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen algún problema con sistema inmunológico, pacientes de enfermedades inflamatorias crónicos que se tenga una inflamación crónica, a enfermedades alérgicas graves, a enfermedades dermatológicas, a enfermedades respiratorias. A estos tipos de pacientes podemos prescribir lo que son los esteroides. Tipos de pacientes no pueden prescribir contraindicaciones de los esteroides. A pacientes hipersensibles conocidos a los esteroides, con infecciones activas, con hipertensión arterial no controlada, con trastornos psiquiátricos graves, insuficiencia renal hepática grave, con trastorno de coagulación muy importante, donde dice trastorno psiquiátrico porque los esteroides a veces hacen que se deprime a una persona por el nivel de cortisol que lleva. Recordemos que en el cuerpo solo se tiene que ser sintetizado 10 miligramos de cortisol. Esto ha sido mi presentación, licenciado. Disculpe, yo creo que me excedí de tiempo, pero en realidad hablar de estos medicamentos pues requiere de amplio conocimientos y amplio fundamento científico. Muchas gracias y espero que haya gustado mi presentación.